Hola querida iglesia, continuamos hablando acerca del sufrimiento. Estos últimos videos hemos estado hablando harto acerca de cómo vivir a través del sufrimiento. Y hoy día vamos a continuar con eso. Vamos a hablar acerca de aprender en medio del sufrimiento. O mejor dicho, aprender del sufrimiento. Vamos a leer la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribe esta carta a los filipenses en agradecimiento porque ellos le enviaron algunas cosas que él necesitaba. Él estaba en Roma, estaba encarcelado, y esta iglesia le manda esto a través de un hermano que se llamaba Epafrodito. Y él les dice: estoy contento que ustedes me hayan mandado estas cosas, pero no porque tenga escasez, no porque tenga necesidad. Y Pablo no está enfocando en lo que tiene o en lo que no tiene, sino en lo que él ha aprendido. Él dice: he aprendido a contentarme en cualquier situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. Pero él dice: he aprendido a contentarme. Y uno puede decir: bueno, qué bueno, Pablo sabía esto. Claro, él tiene una teología, ¿cierto? Una doctrina. Pero aquí estamos hablando de algo más. No es algo simplemente que él estaba enseñando. No es algo, entonces cuando él dice que él ha aprendido, no es simplemente que él sabe la doctrina o la enseñanza de esto, sino que él lo sabe en la práctica. Él sabe vivir cuando no tiene nada y cuando tiene mucho. Pero él fue un proceso de aprender. Él dice: he aprendido. ¿De dónde lo aprendió? ¿En una sala de clases? No. Él dice también: en todo y por todo he aprendido. En otra versión dice: he sido enseñado en todo y por todo, en toda circunstancia, en toda situación. Por lo tanto, ¿cuándo aprendió Pablo a contentarse en la escasez? Cuando él vivió escasez. ¿Cuándo aprendió Pablo a vivir en la abundancia? Cuando él vivió la abundancia. En todo él ha ido aprendiendo. Y sabemos por otros textos cómo él no solamente está hablando de cosas para comer o de cosas económicas, materiales, sino que él sufrió azotes, encarcelamientos, él naufragó, lo apedrearon, ¿cierto? Él pasó muchas cosas. Él sufrió bastante. Él decía, sus marcas en su cuerpo de la aflicción por causa de Cristo. Pero él dice: he aprendido. Todas esas circunstancias difíciles, complejas, de aflicción, lo hicieron crecer, lo hicieron aprender. Y él menciona que hay un secreto. Por un lado él dice: he aprendido a contentarme. Pero él aprendió un secreto. Y ese secreto es que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muchas veces este texto, esta frase, todo lo puedo en Cristo, se malinterpreta y es básicamente todo lo puedo hacer, ¿cierto? En Cristo. Como que si el Señor nos tuviese que cumplir todos los emprendimientos, todas las tareas, todo lo que nosotros queremos hacer. Y no es el sentido. Al contrario, es el sentido de todo lo puedo soportar, todo lo puedo vivir. Aunque sea muy complejo, aunque sea muy difícil, lo puedo vivir en Cristo. Y eso nos habla no solo de contentarse, de resolver la situación difícil que está viviendo, sino que cuando él dice: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez, lo ha aprendido para la gloria de Dios. No es simplemente para pasar mejor un tiempo de aflicción, sino que en ese tiempo de aflicción poder dar la gloria a Dios. Por lo tanto, cuando probablemente él estaba en escasez, él se entregaba al Señor y confiaba en él. Y cuando él tenía abundancia, probablemente él compartía mucho de lo que tenía, porque todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios.
Ahora, la pregunta para nosotros. En este tiempo que quizás estás viviendo, tiempo de aflicción, de sufrimiento, o lo has vivido, o también lo vas a vivir. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda hoy día pasando dificultad económica? ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprenda viviendo esta ruptura amorosa? ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprenda en relación a esta dificultad familiar? En medio de la pandemia, ¿qué es lo que el Señor quiere que aprenda en medio de la dificultad económica que nos está pasando a todos? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué puedo aprender en este tiempo? ¿Qué puedo aprender de Dios? ¿Qué puedo aprender de sus atributos? ¿Cómo puedo aprender de este tiempo para poder glorificar a Dios en medio de este tiempo de dificultad? Fíjense, Pablo no aprendió esto en la sala de clases. Pablo lo aprendió viviéndolo. Y él ahora estaba en una situación muy compleja, pero él alababa y glorificaba a Dios con su vida entera. Él se pone contento porque le llega esta ofrenda de los filipenses, pero no porque, si no, no iba a saber qué hacer. Él se pone contento porque los filipenses están dando una ofrenda a Dios. Su principal preocupación era la gloria de Dios. ¿Qué estás aprendiendo tú hoy día? Que tengan un muy buen día.